El silencio de la madrugada tiene una forma especial de hablarle al alma. No grita. No exige. Solo permanece. El hombre está sentado junto a la ventana de una habitación casi vacía. No hay cuadros en las paredes. No hay objetos que cuenten historias de éxito. Apenas una mesa sencilla, una silla gastada y la luz tenue del amanecer filtrándose lentamente. Podría parecer una escena de derrota. Y, sin embargo, no lo es. Su rostro no refleja amargura. Tampoco tristeza. Hay algo distinto en su mirada. Algo sereno. Como si, después de una larga noche, finalmente hubiera aprendido a descansar. Hace unos años, esta imagen habría sido imposible. Porque hubo un tiempo en que su vida estaba llena. Llena de ruido. Llena de planes. Llena de cosas que creía indispensables. Hoy, muchas de ellas ya no están. Perdió su trabajo. Perdió personas que juraban estar a su lado. Perdió estabilidad, reputación, seguridad. Perdió caminos que parecía haber construido con esfuerzo y honestidad. Durante mucho tiempo, creyó que cada una de esas pérdidas era un castigo. Una corrección severa. Una señal de que algo había hecho mal, aunque no supiera qué. Hubo noches en las que se preguntó, en voz baja, si Dios lo había abandonado. No con rabia. No con reproches. Sino con un cansancio profundo que solo entiende quien ha esperado demasiado. Pero esta mañana es diferente. No porque todo se haya resuelto. No porque su vida sea perfecta ahora. Sino porque, por primera vez, no siente miedo al recordar lo que perdió. Respira hondo. Cierra los ojos. Y en ese gesto sencillo hay una verdad que antes no podía aceptar. No todo lo que se pierde es un castigo. Algunas pérdidas llegan para salvarnos de caminos que no sabemos a dónde conducen. De cargas que llevábamos creyendo que eran bendiciones. De vidas que parecían correctas, pero que nos estaban vaciando por dentro. El hombre no sonríe, pero su expresión se suaviza. Como quien ha dejado de luchar contra algo que ya no necesita comprender del todo. Durante años pidió explicaciones. Pidió respuestas claras. Pidió justicia. Hoy, en cambio, no pide nada. Porque ha aprendido que hay respuestas que no llegan en forma de palabras, sino de paz. El narrador se detiene un momento, como respetando ese silencio sagrado. Y entonces, con suavidad, deja caer la pregunta que atraviesa toda la historia. ¿Cómo puede alguien que lo perdió todo sentirse así? La respuesta no está en este momento. Aún no. Para entenderla, hay que volver atrás. A cuando su vida era sencilla. A cuando creía que perder era siempre fracasar. A cuando aún no sabía que, a veces, Dios no quita para herir, sino para proteger. La cámara imaginaria se aleja lentamente de la ventana. El amanecer avanza. Y con él, la certeza de que esta historia no es sobre ruina, sino sobre salvación disfrazada de pérdida. Antes de que todo se rompiera, su vida no era extraordinaria. Y quizá por eso era hermosa. El narrador vuelve atrás en el tiempo, a días en los que el protagonista despertaba temprano, cuando la ciudad aún bostezaba y el mundo parecía más lento. Su hogar era pequeño, pero ordenado. No había lujos, pero tampoco faltaba lo necesario. Cada objeto tenía un propósito, cada gesto una rutina que le daba sentido a los días. Era un hombre acostumbrado a trabajar sin aplausos. Cumplía con sus responsabilidades con una constancia casi invisible. No buscaba reconocimiento. Solo quería hacer lo correcto, avanzar paso a paso, sostener lo que había construido con esfuerzo y paciencia. Su fe también era así. Silenciosa. Discreta. Sin discursos largos ni palabras grandilocuentes. Rezaba de manera sencilla. Agradecía por lo que tenía. Pedía fuerza para lo que vendría. Creía, como muchos, que si uno actuaba con honestidad, la vida respondía de la misma forma. No porque fuera una promesa explícita, sino porque así parecía funcionar el mundo. Tenía sueños modestos. Estabilidad. Tranquilidad. Un futuro que no hiciera ruido. Y durante un tiempo, todo parecía alinearse con esa esperanza. Su trabajo avanzaba. Las personas a su alrededor lo respetaban. Había una sensación de seguridad que no se decía en voz alta, pero que se sentía. Como si el suelo bajo sus pies fuera firme. El narrador deja claro que no había soberbia en él. Tampoco ambición desmedida.
Solo una confianza tranquila en que estaba siguiendo el camino correcto. Una confianza que, sin darse cuenta, se fue transformando en algo frágil, la idea de que nada malo podía ocurrir si uno hacía las cosas bien. Ahí estaba la semilla. Invisible. Silenciosa. Porque la vida no siempre rompe a los que hacen mal. A veces prueba a los que creen haber entendido todo. El protagonista no lo sabía entonces. Caminaba con la tranquilidad de quien aún no ha sido sacudido. Su fe no había sido desafiada. Su carácter no había sido llevado al límite. Todo estaba en calma, y en esa calma, creía estar a salvo. Pero hay etapas que no duran para siempre. Hay silencios que preceden a la tormenta. Y hay vidas sencillas que, sin buscarlo, se convierten en el escenario de una lección más profunda. El narrador baja la voz, como anticipando lo inevitable. Porque justo cuando todo parecía estable, cuando nada hacía presagiar una caída, el suelo comenzó a ceder. La caída no llegó con estruendo. No hubo advertencias claras. No hubo tiempo para prepararse. Un día, simplemente, todo cambió. El narrador describe ese momento como un quiebre silencioso, casi invisible desde afuera, pero devastador por dentro. Una decisión tomada sin explicaciones. Una acusación que no pudo defender. Una puerta que se cerró sin darle la oportunidad de comprender por qué. Aquello que había construido con años de esfuerzo comenzó a desmoronarse en cuestión de días. Primero fue la sorpresa. Luego, la confusión. Después, el miedo. El protagonista intentó mantenerse firme. Pensó que debía tratarse de un error, de un malentendido que pronto se aclararía. Confiaba en que la verdad bastaría. En que su historial, su conducta, su honestidad hablarían por él. Pero nadie escuchó. Las palabras parecían perder peso en su boca. Las explicaciones no encontraban oídos. Cada intento de defenderse era recibido con silencio o con miradas esquivas. Como si, de pronto, ya no importara quién había sido, sino la versión más cómoda para los demás. El narrador subraya algo doloroso: la injusticia no solo quita lo que tienes, también te roba la voz. Con la pérdida del trabajo llegó algo más profundo. La sensación de haber sido marcado. De cargar una sombra que no merecía. De ver cómo otros se alejaban por prudencia, por miedo, o simplemente por conveniencia. Las noches se volvieron largas. Las preguntas, insistentes. ¿Qué hice mal? ¿En qué fallé? ¿Por qué a mí? No había respuestas claras. Solo recuerdos de un pasado reciente en el que todo parecía estable, seguro, correcto. El contraste era brutal. Como despertar en una vida que no reconocía. El protagonista no sentía rabia. Sentía desconcierto. Había confiado en un sistema, en personas, en una lógica que ahora no existía. Y esa ruptura le dolía tanto como la pérdida material. Porque cuando la injusticia llega, no solo quita lo que amas, también sacude lo que creías entender del mundo. El narrador mantiene el ritmo lento, permitiendo que el peso de la situación se asiente. No dramatiza. No exagera. La realidad ya es suficientemente dura. Y mientras el mundo seguía adelante, indiferente, el protagonista se quedaba atrás, recogiendo los restos de una vida que, sin aviso, había dejado de ser suya. Aún no lo sabía, pero ese suelo roto era el comienzo de algo más profundo. Algo que no se construye sobre certezas, sino sobre fe probada. Después de la injusticia, llegó algo aún más pesado de cargar. El silencio de los demás. Al principio, el protagonista no lo notó. Pensó que era temporal, que todos necesitaban tiempo para entender lo ocurrido. Pero los días pasaron, y con ellos se fueron apagando las voces que antes lo acompañaban. Las llamadas dejaron de llegar. Los mensajes quedaron sin respuesta. Las miradas se volvieron incómodas. Personas que antes compartían risas ahora cruzaban la calle para no encontrarse con él. No por maldad abierta, sino por esa distancia fría que nace del miedo y de la conveniencia. Nadie quería involucrarse. Nadie quería hacer preguntas. El narrador describe este abandono como una segunda pérdida, más silenciosa y más profunda. Porque perder cosas duele, pero perder personas deja un vacío que no se llena fácilmente. El protagonista comenzó a caminar solo. No porque lo eligiera, sino porque así se dieron las cosas. Y en esa soledad, el ruido interior se volvió más fuerte. Los pensamientos se repetían sin descanso.
Las preguntas que nadie respondía se convertían en eco dentro de su mente. Incluso su fe empezó a sentirse diferente. Seguía orando. Seguía creyendo. Pero ya no sentía consuelo. Era como hablar en una habitación vacía. Como extender la mano y no encontrar nada. No había señales, ni respuestas claras, ni alivio inmediato. Solo un silencio largo, pesado, que parecía no terminar. El narrador aclara algo importante: este silencio no era ausencia de Dios, pero así se sentía. Y esa sensación era una de las pruebas más difíciles. Porque cuando el dolor llega acompañado de ruido, uno puede gritar. Pero cuando llega acompañado de silencio, solo queda resistir. Hubo noches en las que el protagonista se sentó en la oscuridad, sin palabras. No para quejarse, sino porque ya no sabía qué decir. Había pedido fuerza. Había pedido justicia. Había pedido claridad. Y ahora, lo único que recibía era espera. Poco a poco, el cansancio se fue acumulando. No un cansancio físico, sino uno más profundo. El que nace cuando el alma se siente sola incluso en la fe. Y aún así, algo dentro de él se negaba a endurecerse. No entendía por qué estaba pasando por todo aquello. No veía sentido en la pérdida ni en el abandono. Pero tampoco quería permitir que el resentimiento echara raíces en su corazón. El narrador deja este punto suspendido, como una respiración contenida. Porque en ese silencio, en esa soledad, se estaba gestando una decisión invisible. Una decisión que no cambiaría las circunstancias de inmediato, pero que marcaría el rumbo de todo lo que vendría después. La decisión no llegó como una revelación luminosa. No hubo una voz clara. No hubo una señal evidente. Llegó en silencio. Como llegan las decisiones más importantes. El protagonista no despertó un día sintiéndose fuerte. Al contrario. Se sentía cansado, desgastado, sin respuestas. Pero fue precisamente desde ese cansancio que algo dentro de él eligió no rendirse del todo. El narrador explica que confiar, en ese punto, no era un acto de valentía heroica. Era un acto de humildad. Una aceptación silenciosa de que no todo debía ser comprendido para ser vivido. Dejó de exigir explicaciones inmediatas. Dejó de luchar contra el pasado. Dejó de preguntarse constantemente por qué. No porque ya no le doliera, sino porque entendió que ese dolor no se iba a resolver a fuerza de preguntas. Siguió orando, aunque muchas veces no sintiera nada. No buscaba emociones. Buscaba fidelidad. A veces sus oraciones eran largas. Otras veces, apenas un suspiro. Pero había algo nuevo en ellas, ya no pedía que todo volviera a ser como antes. Pedía fortaleza para aceptar lo que era. El narrador describe cómo el protagonista comenzó a hacer pequeñas cosas con una intención distinta. Ayudar sin esperar reconocimiento. Escuchar sin necesidad de ser escuchado. Caminar sin saber exactamente a dónde lo llevaría el camino. Era una fe distinta. Más silenciosa. Más desnuda. Una fe que no se apoya en resultados visibles, sino en la decisión de no endurecer el corazón cuando todo invita a hacerlo. Había días en los que dudaba. Días en los que sentía que confiar no tenía sentido. Pero incluso en esos días, elegía no dejar que la amargura tomara el control. No porque fuera fácil, sino porque sabía que el resentimiento solo añadiría otra pérdida a la lista. El narrador subraya una verdad profunda: muchas veces la fe no cambia las circunstancias de inmediato, pero cambia a la persona que las atraviesa. Sin darse cuenta, el protagonista empezó a soltar el control. A aceptar que su vida ya no respondía a sus planes, sino a un propósito que aún no comprendía. Y aunque eso daba miedo, también traía una paz extraña, frágil, pero real. No sabía qué vendría después. No sabía si algo mejor lo esperaba. Pero había decidido algo esencial. Confiar, incluso sin entender. Justo cuando el protagonista comenzó a encontrar una forma frágil de equilibrio, la vida volvió a golpear. No fue un golpe repentino. Fue una acumulación lenta. Como si cada día añadiera un poco más de peso a sus hombros. El narrador describe cómo las dificultades no se detuvieron solo porque él había decidido confiar. Al contrario. Nuevas puertas se cerraron. Oportunidades que parecían posibles se desvanecieron sin explicación. Los recursos escasearon. La incertidumbre se volvió cotidiana. Había momentos en los que sentía que ya no quedaba nada que perder, y aún así,
algo más se iba. El cansancio regresó, pero esta vez de una forma distinta. No era la desesperación inicial. Era un agotamiento profundo, silencioso, que se instala cuando uno ha resistido demasiado tiempo. El protagonista empezó a preguntarse si su decisión de confiar había sido ingenua. Si quizá había confundido fe con resignación. Si tal vez estaba soportando más de lo necesario. El narrador no juzga estas dudas. Las presenta como parte natural del camino. Porque incluso una fe sincera se cansa cuando el alivio no llega. Las noches se volvieron más largas otra vez. Pero ahora, el protagonista ya no se hacía las mismas preguntas. Ya no exigía explicaciones inmediatas. Lo que le dolía no era la falta de respuestas, sino la sensación de estar caminando sin ver el final del camino. Y aún así, seguía avanzando. No porque tuviera fuerzas de sobra, sino porque ya no sabía volver atrás. Había aprendido a vivir sin muchas de las cosas que antes consideraba indispensables. Pero ahora la prueba era distinta. No se trataba solo de perder cosas externas, sino de soltar las últimas expectativas ocultas. La expectativa de que confiar daría resultados rápidos. La expectativa de que el dolor tendría un límite claro. La expectativa de que la salvación llegaría de una forma reconocible. El narrador subraya este punto con suavidad. A veces, la vida empeora justo antes de cambiar. No como castigo, sino como un despojo final. Una forma de liberar al alma de apoyos que ya no necesita. El protagonista llegó a un punto en el que ya no luchaba por entender el proceso. Simplemente se entregaba al día presente. A lo que podía hacer en ese momento. A lo que aún estaba bajo su control. Respirar. Caminar. Seguir siendo fiel a lo que creía, incluso sin pruebas visibles. Y en ese aparente retroceso, algo comenzó a transformarse por dentro. Algo que no se veía aún, pero que estaba preparando el terreno para una comprensión más profunda. La comprensión no llegó como un relámpago. No fue repentina. No fue ruidosa. Llegó despacio. Como llega la luz al amanecer, cuando uno no se da cuenta del cambio hasta que todo es visible. El narrador describe cómo, en medio de una vida más simple y despojada, el protagonista comenzó a mirar atrás sin el mismo dolor. Ya no observaba su pasado con rabia ni con deseo de recuperar lo perdido. Lo miraba con una claridad nueva, casi compasiva. Fue entonces cuando empezó a notar algo inquietante. Muchas de las cosas que había perdido, lo estaban consumiendo. El trabajo que defendía su identidad le exigía más de lo que podía dar. Las relaciones que tanto valoraba estaban sostenidas por expectativas que lo agotaban. Las metas que perseguía con honestidad lo mantenían atrapado en una carrera constante, sin descanso real. No eran malas cosas. Pero tampoco eran salvadoras. El narrador subraya esta verdad con cuidado, no todo lo que nos hace daño parece dañino al principio. A veces se presenta como estabilidad. Como seguridad. Como éxito silencioso. Y justo por eso, cuesta tanto soltarlo. El protagonista comenzó a entender que la pérdida no había llegado para destruirlo, sino para sacarlo de una vida que lo estaba vaciando lentamente. Que aquello que interpretó como castigo había sido, en realidad, una intervención misericordiosa. Dios no le quitó algo por error. Lo apartó a tiempo. Esta revelación no borró el dolor pasado. No justificó la injusticia ni el abandono. Pero les dio un sentido distinto. Un lugar dentro de una historia más grande. Por primera vez, el protagonista dejó de preguntarse qué había perdido, y comenzó a preguntarse de qué había sido salvado. Salvado de una vida vivida en automático. Salvado de una fe superficial. Salvado de una identidad sostenida por cosas frágiles. El narrador describe cómo esta comprensión trajo una paz inesperada. No eufórica. No exagerada. Una paz madura. La que nace cuando uno deja de resistirse a su propia historia. El protagonista no volvió a ser quien era antes. Pero tampoco quería serlo. Había sido transformado por el proceso. No porque lo entendiera todo, sino porque había aprendido a soltar. A confiar sin garantías. A vivir con menos ruido y más verdad. Y así, sin grandes anuncios ni celebraciones visibles, la salvación comenzó a revelarse. No como un regreso al pasado, sino como una nueva forma de caminar hacia adelante. El tiempo pasó. No de golpe. No con prisa.
Pasó como pasan las cosas verdaderas, dejando huellas suaves, casi imperceptibles. El narrador regresa al presente, al mismo amanecer con el que comenzó la historia. El protagonista sigue sentado junto a la ventana, pero ahora entendemos lo que antes no podíamos ver. Esa habitación sencilla no es un símbolo de derrota, sino de descanso. Ese silencio no es vacío, es plenitud. No todo volvió a su lugar. Y eso está bien. Algunas pérdidas nunca se recuperaron. Algunas relaciones quedaron atrás. Algunos caminos se cerraron para siempre. Pero, con el paso del tiempo, el protagonista dejó de ver eso como una tragedia. Porque aquello que permaneció era suficiente. Aprendió a vivir con menos, pero a sentir más. A escuchar con más atención. A caminar sin la urgencia de demostrar nada. Su fe dejó de ser una expectativa de recompensas y se convirtió en una forma de habitar la vida con confianza. El narrador subraya algo esencial: la salvación no siempre llega como un rescate espectacular. A veces llega como una paz que no depende de las circunstancias. Una paz que no necesita aplausos. Una paz que no se explica fácilmente, pero que se siente real. El protagonista ya no mide su vida por lo que perdió, sino por lo que ganó sin darse cuenta. Claridad. Humildad. Libertad interior. Una relación más honesta con Dios y consigo mismo. Comprendió que muchas veces pedimos que se nos quite el dolor, cuando en realidad necesitamos que se nos quite aquello que nos lo provoca, aunque no lo sepamos. No todo lo que se pierde es un castigo. A veces, es una forma de protección. A veces, es salvación. El narrador deja estas palabras caer con suavidad, sin imponerlas. Como una invitación silenciosa para quien escucha. Porque cada persona carga sus propias pérdidas. Y no todas duelen igual. Pero todas pueden esconder un propósito que solo se revela con el tiempo. La historia se cierra sin promesas exageradas. Sin finales perfectos. Solo con una certeza tranquila. Cuando soltamos aquello que creíamos indispensable, a veces descubrimos que Dios ya nos estaba sosteniendo. El amanecer avanza. La luz llena la habitación. El protagonista respira hondo, se levanta y continúa su camino. No con todas las respuestas, pero con una paz que antes no conocía. Y eso es salvación.